Olá, sou Camila Koenigstein, historiadora e periodista, faço parte do coletivo Jornalistas Online e hoje é o tema Haiti e a frágil democracia na América Latina. Comigo hoje, Henri Bruas Roland, coordenador do Comitê Democrático Haitiano na Argentina, Jean-Jacques, periodista especializado em política internacional, Lautaro, periodista, sociólogo, ex-brigadista no Haiti. Nesse exato momento, está lá cobrindo o tema do referendo. Bem-vindos a todos. Muchísimas gracias, a pesar de los imprevistos y todo lo que sucedió. Ojalá logremos hacer un conversatorio bueno y aclarando un poco de todo lo que está pasando allá y quizá algunas otras cosas que pueden aclarar el momento. Bueno, yo tengo un par de preguntas porque yo creo que entrar con el tema en Brasil sin pasar o hacer un recogido un poco histórico se queda un poco raro porque ya sabemos que desafortunadamente el tema de la revolución haitiana y el tema de Haití todavía es algo que las personas no conocen. Hago la pregunta a la primera pregunta a los tres. Desde la revolución haitiana, el país no ha sabido qué es la paz, tampoco la soberanía. La ubicación estratégica siempre ha sido un tema complejo en la región. Sin embargo, pocos conocen la historia. ¿Qué podríamos decir acerca del tema del olvido de la revolución y todo lo que sucedió después en términos de opresión, de violencia que hasta hoy atraviesa Haití? Entonces, Henri, Jacques, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y realmente un placer, un honor para mí estar con ustedes ahí. Me parece oportuno ese conversatorio, importante para la lucha en cuanto a solidaridad para la lucha del pueblo haitiano. En cuanto a la referencia histórica que tú hiciste recién, diría en términos de resumen, para resumir un poco, que es un proceso largo, de más de 300 años de lucha, desde la captura de los africanos y africanas en el continente africano, transportados en condiciones inhumanas, resistieron la captura, resistieron sobre los barcos y resistieron al llegar. Y supieron a través de todos esos siglos buscar, luchar y buscar la libertad. Fundamentalmente el eje de la lucha es la conquista de la libertad. Pero como esta libertad estaba ya sujeta al colonialismo, al racismo, porque los africanos fueron transformados en esclavizados, luego en negros. Entonces la revolución haitiana triunfante en 1804, sobre las tropas de Napoleón, es una revolución que podemos caracterizar de revolución anticolonial, antiesclavista, antirracista, por ende anticapitalista, porque no podemos olvidar que el capitalismo pudo desarrollarse a partir de la esclavitud, de la colonización y del racismo también. Entonces, Haití es una nación nacida por esclavizados y esclavizadas. En cambio, Estados Unidos es una nación creada por propietarios de esclavizados y esclavizadas. De ahí la primera gran oposición, el primer gran antagonismo, el abismo entre Haití y los Estados Unidos. Ahora bien, teniendo en cuenta esa característica de la revolución haitiana y en el momento que ocurrió, representó un desafío, un cuestionamiento a los paradigmas de la modernidad del eurocentrismo.
Haití planteó otro tipo de concepto, de categoría de libertad. No era libertad, igualdad y fraternidad de los franceses, sino libertad plena, libertad o muerte. Libertad plena, decía Dessalines, el líder de la revolución, el padre de la nación, que no puede haber libertad sin bienestar material. De ahí Dessalines planteó una reforma agraria en aquel momento, 1806. En la Constitución, la primera Constitución de 1805 planteaba claramente que cualquier ser humano que quiera habitar el suelo haitiano, cualquiera sea el color de su piel, será considerado bajo la denominación de negro. ¿Qué significa esto? Que Dessalines entendió muy bien que el negro era una categoría colonial, entonces era el sepulturero del llamado blanco. Entonces, hay toda una concepción de vida que una cosmovisión diferente. Entonces, eso era intolerable en aquel momento. Por eso bloquearon a Haití, aislaron a Haití, amenazaron permanentemente a Haití. Además, la revolución haitiana tiene un carácter internacionalista formidable. Haití ayudó a Miranda y sobre todo a Bolívar y a otros, ¿no? Pero la ayuda de Pétion a Bolívar se puede considerar esta solidaridad como fundamental en el proceso de liberación de varios países, de libertad de independencia de varios países como Venezuela, Colombia, etcétera, ¿no? Con armas, municiones, dinero, víveres, imprenta. También voluntarios haitianos, varios centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Colombia, etcétera. Entonces era un mal ejemplo, como diría el gran Eduardo Galeano, se hablaba de haitianismo en aquel momento. Haití era la peste para los otros. Entonces nos bloquearon y una contrarrevolución triunfó en 1806 al asesinar a Dessalines y sus lugartenientes. A partir de ahí podemos decir que el campo popular o el movimiento popular haitiano no supo o no pudo todavía hasta ahora encontrar o retomar el camino de 1804. Entonces Francia aprovechó eso en 1825 e impuso a Haití, bajo amenaza, el pago de una deuda de 150 millones de francos oro, transformado luego disminuido a 90 millones, pero hoy eso equivale a más de 22 mil millones de dólares. Hemos tomado más de 100 años para pagar esto. Como dijo el comandante Fidel Castro, fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo. Entonces, ahí cuando uno habla de Haití, país pobre, nosotros solemos decir, no, es un país empobrecido. Y el accionar criminal de las potencias colonialistas e imperialistas es el primer elemento que hay que tener en cuenta al analizar la crisis haitiana. Por supuesto, hay traiciones, hay dirigentes haitianos que se prestaron a eso, pero que pertenecen justamente, que son favorecidos por estas estructuras de dependencia. Y hay un hecho fundamental en la historia del país que ocurrió en 1915, desde 1915 hasta 1934, donde los Estados Unidos ocuparon militarmente Haití. Y ahí transformaron el país en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Todas las estructuras impuestas en el país estaban al servicio de los intereses de los Estados Unidos, no del pueblo haitiano. Y hoy estamos asistiendo justamente a la descomposición, al derrumbe de estas estructuras, que empezó este derrumbe empezó hace rato, pero nosotros creemos ante el embate popular que estamos en presencia de la fase final de esta descomposición. Que van a crear otra puede ser, que tienen una bomba atómica puede ser, pero no va a haber estabilidad en el país porque esas estructuras son cuestionadas por el pueblo haitiano, están puestas en acusación, ¿no? Porque el pueblo reconoce la raíz del problema. El pueblo entiende la raíz del problema. No tanto en 1986, después de la caída de la dictadura de la familia Duvalier. Hubo grandes confusiones también. A veces algunos árboles, algunos acontecimientos nos tapaban el bosque, pero
creo que hoy estamos en pleno bosque. Un país gangsterizado, un país donde bandidos circulan normalmente, son los que hacen las leyes ahora, y sin embargo tienen el apoyo no solamente de las autoridades, entre comillas, de facto, porque hay una política de terror, un terrorismo de Estado, un presidente que terminó su mandato y no quiso ir, por ende hace un golpe de Estado. Entonces, no solamente eso, sino goza del apoyo de las instancias internacionales como la ONU y la OEA y fundamentalmente de los Estados Unidos. En Haití se ha creado una cosa que se llama COGRUP, Grupo de Embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, ¿no? Representantes de la embajador de España, de Canadá, representantes de la OEA, de la Unión Europea, de la ONU, es el verdadero gobierno, es el gobierno que dicta lo que hay que hacer. Entonces, históricamente, no se puede entender la crisis actual sin entender las raíces históricas, las estructuras del Estado haitiano, un Estado neocolonial. Es el neocolonialismo en Haití. Y vos dijiste algo importante, la posición geopolítica, la posición estratégica de Haití. Haití está a algunos kilómetros, solamente 77 kilómetros nos separan de Cuba, el Canal de los Vientos. Haití comparte la misma isla con la República Dominicana. Estamos en la ruta marítima directa entre Cuba y Venezuela. Entonces, toda desestabilización del sistema neocolonial en Haití afecta el área del Caribe, el corazón, el primer patio trasero de los Estados Unidos. Eso hay que entenderlo. Haití, y después la explotación de nuestras minas de oro. Y en la división internacional del trabajo, Haití es productor de mano de obra barata, súper barata. Eso es lo que ha entrado en crisis. Eso es lo que estamos viviendo. Henri, hablando de esto de la posición geográfica, del imperialismo y todo más, me quedé pensando mucho en la política de Big Stick, ¿no? Impuesta, sí, el gran garrote con Roosevelt. Sí, porque fue Roosevelt que instala esto, pero esto viene de la doctrina Monroe de dominación que después culmina en las dictaduras que se esparcen por el Caribe y toda América Latina también. O sea, me parece, escuchando vos, que, bueno, así como Cuba, que hubo un intento siempre de dominación, de hecho también se quedaron allá, pero este periodo de 1915 que se instalan ahí fue fundamental para el escenario que miremos ahora y de una frágil democracia que siempre está en cambio de presidentes o largos periodos sin presidencia o de encierre del Congreso. Me parece que Estados Unidos tiene un peso muy fuerte en lo que podría ser una democracia sólida en suelo haitiano, ¿no? Lo que yo entiendo la democracia que ellos hablan es la democracia burguesa, obvio, la democracia para los burgueses, por los burgueses y de los burgueses. Esta democracia en Haití no puede funcionar por la simple razón. El desarrollo raquítico del sistema capitalista ha determinado también clases dominantes débiles. Lo que se suele llamar la burguesía haitiana es una burguesía totalmente servil que no tiene base material suficiente para poder para poder pretender desarrollar el sistema como lo podemos ver en otras partes, ¿no? El sistema democrático burgués. Eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. El desarrollo de las clases está ligado fundamentalmente al desarrollo material de las fuerzas productivas, porque el Estado no es otra cosa que el producto de una correlación de fuerzas de las relaciones de producción y las fórmulas de poder. Entonces, cuando vemos en Haití tantas dictaduras, eso no es otra cosa que
una expresión, un instrumento para poder mantener el statu quo, para poder mantener el sistema. Fíjense algo, Haití se independizó en 1804. La única vez que hubo elecciones libres en Haití fue en 1990, el 16 de 1990, y ganó el candidato del pueblo de manera aplastante. Ganó al candidato apoyado por los Estados Unidos, que era Mac Bazin, y el candidato del pueblo en aquel momento era el padre Jean-Bertrand Aristide, ¿no? Entonces, nunca, fíjense, todas las demás elecciones son pura farsa, fraudes. Y la de 2010, donde asumió el jefe del PHTK, el partido en el poder, Martelly, todo el mundo sabe que fue impuesto por la familia Clinton. Todo el mundo sabe esto, ¿no? Y lo mismo con ese farsante criminal que se llama Jovenel Moïse, ¿no? Entonces, hay una caricatura de lo que nosotros vemos en otros lados. Y además está el pueblo haitiano no se pronuncia a favor de este tipo de democracia en el final, porque el pueblo haitiano lo que está buscando es un cambio de las estructuras de dominación. Lo que hay en Haití es una lucha, porque sabiendo desde 1915 hasta 34 y hasta hoy, hemos perdido nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. La presencia de la MINUSTA desde el 2004 hasta el 2017, 13 años, la ocupación es una forma de tutelaje que sigue hasta hoy. Haití está bajo tutela. Entonces a mí, sinceramente, no a mí, a varios, le causan un poquito de gracia cuando hablan de volver a la democracia en Haití, etcétera, etcétera, cuando es una farsa. Es una farsa y lo que estamos buscando es destruir las estructuras de dominación imperial, recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación para que el pueblo haitiano decida realmente qué tipo de gobierno quiere, qué tipo de sistema quiere. Se te perdió de vuelta, Camila, el sonido. Ahora Ahora, sí me escucho. ahora sí. Bueno, cuando hablamos de Aristide, podría ser algo cerca de un sistema más justo dentro No. de la sociedad haitiana. No. Yo no creo, yo no hago futurología ni con análisis contrafáctico. Yo sé que el movimiento Lavalas, Aristide ganó aplastadamente en el año 90. Yo personalmente, yo no creo en Haití en una salida electoral, yo creo más bien en una salida de una insurrección que el pueblo pueda tomar. Pero eso es otra cosa aparte, una opinión personal. Pero analizando los hechos, Aristide ganó las elecciones, hicieron todo lo posible para impedir su asunción. Asumió igual el 7 de febrero de 1991, sin embargo, 7 meses después le dieron un golpe de Estado, donde la mano de la CIA fue clara ahí, el ejército haitiano, los Macut y los duvalieristas, la clase dominantes, todos conjugaron para derrocar. Y Aristide estuvo 3 años afuera, mataron a miles de personas. Y ahí yo creo que hubo una traición. Aristide, para poder volver, negoció con el imperialismo su retorno. Eso para mí es una cosa catastrófica que tiene que ver con lo que está pasando ahora. No es el único responsable, pero... Lautaro, tengo una pregunta así como que me parece como Moisés llega el poder con el apoyo de Martelino, o sea, y un año que se queda ahí de un gobierno provisorio que no se instaura ni la presidencia ni nada, es un problema ahora porque o sale o se queda, está ahí como en una discusión. Pero Moisés llega como alguien que llama las zonas rurales, ¿no? O sea, como el tipo que está vinculado por el tema de estar vinculado con la banana, con alguien de las zonas rurales, y que sin embargo cambia su comportamiento
de la misma manera que Papadoc también hizo, como el tipo que era un médico, que tenía algo nuevo y que la población lo apoyó. Moisés también hace un movimiento de autoritarismo. ¿Cómo explicar eso dentro del escenario actual? Sí, creo que ahí Henry daba pistas muy interesantes para pensar eso, el problema de fondo, ¿no? Sacando, obviamente son importantes los nombres, las figuras. Digo, hoy Moïse es un fusible de la clase dominante haitiana, del establishment norteamericano, que podrá saltar y vendrá otro, digamos. De hecho, no es, pensando en términos de fusible, ni el mejor ni el más lúcido que ha dado la clase dominante haitiana. Esta élite repugnante, como la supo llamar un novelista famoso de aquí del país. El problema de fondo, creo que Henry lo colocó muy bien, es la tremenda incapacidad del Estado haitiano de generar algo parecido a un consenso positivo en la población. Si consideramos los índices sociales más elementales, la extensión del hambre, el desempleo, la precarización, la precariedad de todo tipo de infraestructura material en el país, vamos a entender por qué este tipo de neoliberalismo tan peculiar, tan, por supuesto, enraizado en la propia historia del país, es incapaz de generar esos consensos positivos. En cuanto a Moïse, él es un outsider, creo que tiene algún parentesco y semejanza con estos outsiders de las nuevas derechas latinoamericanas y caribeñas, que de alguna forma buscan legitimarse llegando a la política desde algún tipo de otra trayectoria. En el caso de Moïse, como Nick Banan, como se lo conoce aquí, el señor, el muchacho de las bananas, apalancado con su capitalización como empresario de las zonas francas agrícolas del noroeste del país, las cuales, valga la pena decir, tuve la oportunidad de visitarlas hace un par de meses. Hoy son territorios absolutamente improductivos, que no emplean a nadie, que no producen nada, son campos yermos que los campesinos y las campesinas del lugar podrían estar trabajando para su provecho y el de el conjunto del país, y que han sido absolutamente apropiadas de forma ilícita. Pero creo que es importante, ahí Henry mencionaba algunos hitos fundamentales de la historia haitiana, que son también, por supuesto, hitos fundamentales de la intervención extranjera de los Estados Unidos y del conjunto de las potencias occidentales en Haití. Y creo que dos son hoy por hoy las fundamentales. Comprender primero este extenso ciclo de la dictadura de François y Jean-Claude Duvalier, desde el año 1957 hasta el año 86. Y por supuesto, como mencionaba también Henry, los 13 años de ocupación internacional absolutamente inédita de un cuerpo multilateral de Fuerzas Armadas y Policiales que ocuparon Haití durante 13 años, o más bien 15 si consideramos la misión sucesora, la de Minuyus. Digo, ¿por qué considero que estos dos jalones son tan importantes? Porque siguen siendo hoy de alguna forma las dos grandes soluciones propuestas por la élite haitiana para solucionar esta crisis de hegemonía tan brutal, tan profunda que están viviendo. Digo, mientras hay sectores que están proponiendo algún tipo de gobierno y de esquema neo-duvalierista, la llegada de algún tipo de figura fuerte, la instauración de una dictadura feroz, que valga la pena decir, digo, también la comparación con Duvalier es pertinente por otra cosa. La dictadura de Duvalier no se construyó de un día para el otro. Él, de hecho, llega al poder con algún tipo de mascarada democrática. Exacto, como que el médico, sí, sí, como una figura tranquila, como alguien que le puede generar una estabilidad. Que digamos que a diferencia de Moïse, François Duvalier era una figura absolutamente lúcida, con una gran capacidad intelectual y política, utilizada en el peor de los sentidos. No es el caso de este mequetrefe, el Nick Banan, que hoy gobierna el país. Pero digo, un sector del establishment está pensando la vuelta a una dictadura de tipo feroz, con soporte en fuerzas paramilitares, mientras que otro sector de la élite, tanto nacional como internacional, está de vuelta yendo a golpear la puerta de los cuarteles internacionales para promover nuevamente una misión internacional de ocupación del país. Digo, esas dos cartas, esas dos posibilidades están hoy absolutamente sobre la mesa, y son ellas las que nos permiten entender este fenómeno de violencia que desde afuera se puede ver como una especie de violencia ciega, completamente arbitraria, azarosa, pero que no lo es. Estamos hablando de la instalación en Haití de un modelo paramilitar que ni siquiera es absolutamente exclusivo de Haití. Es un modelo que, si lo rastreamos en su contexto regional, tiene un montón de semejanzas notables con lo que se ha hecho, por ejemplo,
en política internacional en el caso de Colombia, digo, la paramilitarización, la destrucción del tejido social y comunitario, la fuertísima represión de todo tipo de organización social, civil, sindical, eclesiástica, digo, eso ya ha tenido lugar en una serie de países. Y en el caso puntual de Haití, con estos términos, creo que tiene que ver con el último gran desafío que el pueblo haitiano le ha propuesto a sus élites, que es este ciclo de removilización popular que empezó a aparecer tímidamente en el año 2016, pero que creo yo tuvo un punto de inflexión notable en los días 6 y 7 de julio del año 2018, donde empezamos a tener movilizaciones masivas de cientos de miles y hasta de millones de personas que, por supuesto, la policía haitiana, el Estado haitiano son absolutamente incapaces de reprimir. Ahora, dado que el Estado haitiano, como es tan raquítico, tan débil, como colocaba Enrique recién, digo, ni siquiera el monopolio de la fuerza, ni siquiera las fuerzas represivas del Estado son capaces de desmovilizar al pueblo haitiano, por supuesto, fortalecido y asentado en esta extensísima historia de lucha antiimperial y anticolonial que tiene. Entonces, la respuesta ha sido ir directamente a las bases de esta fortaleza, que es justamente este profundo tejido social y comunitario que de alguna forma permite sostener la vida en Haití, reproducirla en condiciones muy adversas y lanzar a las calles a la población de forma masiva una y otra vez, desafiando este orden nacional, pero también este orden geopolítico internacional. Entonces, insisto, este caos no es arbitrario, no es azaroso, no tiene nada que ver con las formas de ser y de vivir del pueblo haitiano, que es absolutamente pacífico, y es una estrategia coordinada por la élite haitiana y por los Estados Unidos de Norteamérica, que como charlábamos antes de comenzar, están permanentemente infiltrando mercenarios en el país y están infiltrando armas. Se están hablando hoy de más de 500.000 armas en poder de las bandas armadas, y esas armas no tienen otro origen que los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, voy a intentar juntar un parcito de cosas por el tema del tiempo de nosotros. Yo agarré muchísimas cosas que creo que deberíamos hablar, pero bueno, empiezo con el escándalo 2018 de la Petrocaribe. Esto marca Moisés como alguien que está agarrando dinero que reciben del tema de Hugo Chávez, de los acuerdos ahí, y que hay el tema de las carreteras, y bueno, de esto el desaparecimiento de La Plata. Con eso 2018 marca como el inicio de las protestas, de más protestas en relación a dónde está esta plata. Con esto también se agrava mucho el tema de las milicias o de los grupos que van se armando cada vez más, bueno, y ahora vos hablando, Lautaro, que hay sí un vínculo, que las armas llegan de Estados Unidos, me quedé pensando mucho en, además de lo que pasa en Brasil, para hacer la conexión, porque también Bolsonaro ahora está haciendo esto de armarse de grupos y de milicias para como protegerlo y armar algo para el otro año, y pensando en armar la población siempre con esta idea, lo que es un peligro, bueno, a todo un sistema. Me quedé pensando si esos grupos que están ahora, hay alguna similitud con el Totimacuti que pasó por el periodo de los Duvaliers. Bueno, eso dejo para los tres, ya que desde un punto de alguien que está hace menos, así como un poco el tiempo más reducido en Buenos Aires, o sea, que llegó, si cualquier uno de los tres que quieran hablar un poco de esos grupos, porque esos grupos son un fenómeno también que se arman en otras partes de América Latina, y me parece, de Caribe y América Latina, que me parece muy importante hablar del tema en el momento actual. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bajito, pero sí. Perfecto. Bueno, voy a intentar hablar un poco más fuerte. Bueno, apoyo todo lo que dijo Lautaro y Avi, pero hay una observación que nosotros, los militantes y los académicos desde en el extranjero podemos observar qué está pasando en Haití. Desde la fundación de esta nación hay una crisis ideológica. Tenemos una ideología casi colonial que está dominando en nuestro país. Y esa crisis es una de las causas de la muerte de Jean-Jacques Dessalines,
observamos que Pétion luchó o entró en guerra con Christophe para dividir la tierra porque Christophe cree que una monarquía sería mejor para la protección de la nación, mientras que Pétion creo que una república sería mejor. Bueno, y terminando, ellos terminaron, dividiendo el país en dos partes. Uno crea su reino y el otro crea su república. Y este problema ideológico pasa también a través de los intelectuales. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, a Jean-Louis Bastei, que era de norte, que era barón de Henri Christophe, y cuando estamos mirando, por ejemplo, Antoine Dupré, que era del oeste, podemos observar en sus letras, en sus escrituras, la diferencia. Mientras que Bastei está criticando Francia y Dupuy está apoyando a Francia, está diciendo que nuestro idioma es el francés, debemos aceptarlo como tal. Y este problema pasa desde 1807, después de la batalla de Siver, hasta 1860, terminó en una guerra entre dos grupos y finalmente terminó con una ocupación de Estados Unidos, quien desde 1860 está alimentando y está aprovechando de todas estas problemas. Y después de 1915 hasta 1934, entonces, debido a esta falta de ideología, Estados Unidos llegó a implementar su ideología, a pesar de que después creo que en los años 1957, cuando Duvalier tomó el poder, a pesar de que convenció al pueblo con su discurso sobre el noirisme, que era un discurso donde los negros son quienes tienen plata, tienen el poder, eso no impide que está imitando el mismo modelo de Estados Unidos para poder implementar no solamente su poder, sino para implementar este discurso, esta forma de ver, de entender la política, de entender el país. Creo que el único movimiento descolonizado que vivió Haití era en la época, creo que entre los 1930, antes del 1934, con el movimiento indigenismo, pasando por cuando llegó Duvalier, empezó a matar a estas personas que estaban sensibilizando al pueblo a volver en su raíz de africana, a entender un poco el campo, los campesinos. Después de Duvalier terminó este movimiento. Creo que también podemos entender la batalla actual por el Petrocaribe como una influencia, obviamente, de los países cercanos a través de los medios masivos, a través de la tecnología. No creo que hubiera tenido esta lucha sin el avance de la tecnología, sin el uso exponencial de los haitianos de las redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Igual el movimiento lanzó por Calib, que era un rapeador, un artista, mientras que estaba viviendo en Francia. Es porque la mayoría de los intelectuales que llegan a entender cómo el sistema que tenemos actualmente es algo que no está en nuestra ventaja, es algo que totalmente está imitando a los países colonizadores, los ex países colonizadores, son las personas que tenían la capacidad de no solamente vivir en el extranjero, sino tener la facultad de aprender de estas ideologías que son un poco diferentes de lo que está dominado en toda la América Latina. Bueno, era solamente esto, quería opinar sobre el problema que está pasando en Haití. No solamente es un problema geopolítica, también es un problema política en el sentido de ideología. Por eso hay una expresión muy fuerte en Haití que se llama, a veces cuando están calificando a alguien,
dicen que esta persona es droite gauche, es decir, esta persona es izquierda-derecha. Es una forma para decir que estas personas no tienen posiciones, no tienen ideología. Recientemente estaba escuchando a Michel Zucar, que es un historiador, dijo que actualmente uno de los el artículo es un poco complicado, uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente y que está impidiendo a nosotros a tener una revolución cierta, es un problema ideológico. Cuando uno, por ejemplo, sobre Duvalier, estaba sobre el gobierno de Duvalier, aunque estaba leyendo a Karl Marx, leyendo a Gramsci, leyendo a Trotsky, pero lo había hecho de forma, estaba oculta, no sé cómo explicar, pero lo estaba leído de forma para que nadie ve que están estudiando esto. Duvalier es uno de los presidentes que despertó, digamos, bueno, no sé si despertó, pero el movimiento indigenismo había tenido impacto a pesar de que Duvalier estaba matando a los militantes. Hay muchas personas que seguían leyendo a estos autores como Karl Marx, etc. Creo que también debemos entender la lucha popular desde este punto de vista. Recién hicimos una lucha, después de unos años, ya casi no hubo ninguna lucha, aunque es cierto, esa lucha generó todos estos problemas, el gobierno quiere cambiar la constitución, etc. Pero debido a esta falta de ideología, las personas solo toman la calle porque tienen una influencia, porque hubo muchos movimientos en Bolivia, en Colombia, etcétera, así que también teníamos una lucha. Pero el problema de ideología es un problema muy grave para poder entender un poco la realidad. Gracias. El problema es que, por ejemplo, en Colombia hay un movimiento, pero un movimiento que es distinto un poco porque en Haití, así como hago un paralelismo con Brasil, hay una intención de armar la población, pero para favorecer el gobierno. Mientras que en Colombia hay mucho más en este preciso momento una insurgencia y un cansancio del pueblo. Pero esto que vos decís de que hay un esvaciamiento de la ideología es también el momento que hay el uso del arma, porque cuando se entrega a la población las armas y que se usa las armas en contra del pueblo insurgente, pero parte de esa población también adhiere a ese movimiento y está con ese movimiento, tiene que ver con el esvaciamiento y con la pobreza de la ideología. Por eso, vuelvo a decir tanto a Henri cuanto a Lautaro, cuánto de esto que se quedó de los Duvaliers, que, bueno, como los Tutmatut que usaron y que persiguieron, como también pasó en El Salvador, como pasó en diversos países del Caribe y América Latina, cómo entender el esvaciamiento de la ideología y el uso del arma y de la formación de grupos de milicias y paramilitares en este momento. Y pregunto de manera amplia porque no es algo que está puntual en Haití, sino que es como siempre un volver a una historia, a volver a los 70, y que parece que es algo que es un fantasma en América Latina, esto de volver a ese periodo donde se arma la población y que usan esa parte de la población, quizá por el esvaciamiento ideológico, para apoyar régimen como de Moisés, como de Bolsonaro, y bueno, Duque yo ya miro un poco distinto. ¿Cómo podemos entender esto? Un poquito, ¿no? Dentro del tiempo que tenemos, o sea, poco para entender algo tan complejo. Pero... Rápidamente diría 2 o 3 cosas antes. En primer lugar, en la revolución haitiana, como cualquier proceso humano, la revolución de 1804 no puede ser interpretada como fenómeno completo
divino absoluto, etc. En segundo lugar, creer que la revolución había terminado con todas las divisiones que habían desde la época colonial también es una falsedad. Pétion provino de los affranchis, los libertos, lo que significa que los intereses materiales de Pétion no coincidían con los intereses de Dessalines. Lo que unió a ellos el tema, porque incluso Pétion vino con las tropas de Napoleón para restaurar la esclavitud, después cambió de bando ahí. Incluso cuando hablamos de la masa de los esclavizados y esclavizadas, generalmente se hace una división entre esclavos domésticos y esclavos de campo, pero había otra división también entre esclavos esclavizados criollos, los nacidos en la isla, y los esclavos llamados bozales, los recién llegados de África. Incluso había divisiones en el seno de las clases dominantes como en el seno de las clases medias en aquel momento. Entonces, después del triunfo de la revolución, esas contradicciones no pueden haber sido desaparecidas por arte de magia, ¿no? Es la lucha de clase que va a definir esto. Entonces, hay que entender el asesinato de Dessalines como el triunfo de la contrarrevolución. Incluso Christophe también tenía participación o por lo menos conocimiento de lo que iba a pasar con el asesinato de Dessalines. Habían proyectos diferentes, hay proyectos. Entonces yo creo que la ideología está. La ideología, hay clases sociales con bases materiales bien identificadas que están. En este momento, es decir, cuando uno describe, no significa que está explicando. Yo puedo describir a un montón de datos, yo voy a tomar un ejemplo, no me gusta tomar ejemplo porque los ejemplos no demuestran nada, pero yo quiero ilustrar. Si yo me quedo parado acá, yo veo el sol adelante mío y sigo parado, a la tarde lo veo atrás, el sentido común o la descripción que veo el sol se desplazó. Hay que hacer intervenir otros elementos para entender realmente que la Tierra que gira alrededor del Sol. Entonces yo creo que cuando analizamos fenómenos sociales tan dolorosos y complejos, es necesario que nosotros vayamos no a la descripción nada más, no sobre los elementos que se ven, sino hay que ir en el fondo. En el fondo es una lucha anticolonial que se persiste en Haití. Entonces, hay diversas corrientes defendiendo al sistema colonial y a diversas corrientes en contra de esto. Y hay intereses diferentes, ¿no? Y Lautaro lo dijo bien recién. Hay un grupo que quiere volver a una nueva ocupación tipo Minusta, y hay grupos que quieren reformular la cosa de otra forma. Pero eso no es un problema que hay que buscar en la cabeza de la gente, sino en las condiciones materiales de existencia, las relaciones de producción como son y las relaciones de poder, las fórmulas de poder. Eso yo creo que ahí eso es fundamental. Y decir que hay un vaciamiento ideológico, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Haití tiene un campo popular. Más allá de sus limitaciones, hay organizaciones populares con ideología clara, que saben que hay que luchar de la manera para sacar el imperialismo del país. Hay la ideología anticapitalista, estar a favor de la mejor distribución posible de las riquezas, nacionalización de los medios de producción. Hay gente que piensa eso. No hay tal vacío. Lo que sí es importante entender de que no todo se puede medir con compás y escuadra, analizar los fenómenos sociales, porque somos seres humanos. Incluso hay cosas que nosotros que están sucediendo ahora y no estamos capacitados todavía para poder aprender con H al medio lo que está sucediendo, porque la revolución no es
No hay receta. Vos podés leer todos los libros de Marx, de Lenin, etcétera, etcétera, pero no es receta. Son guías para actuar. Son guías que nos ayudan. Incluso cuando nosotros hablamos del movimiento indigenista, porque Duvalier pertenece al movimiento griot, un farsante que decía que el problema de la clase es, él tiene un librito, una especie de manualcito que se llama el problema de las clases en la historia de Haití. Realmente no tiene nada que ver con el marxismo esto. Si uno aplica el ABC del marxismo, Duvalier no tenía nada que ver con esto. Y Duvalier también ganó elecciones de manera fraudulenta. El ejército con el general Queveau a la cabeza es el que impuso a Duvalier. Eso no hay ninguna duda. Yo repito, la única elección libre, honesta y democrática en el país fue la de 1990. Entonces, hablar de vaciamiento, no, la derecha haitiana tiene también su ideología. Está clara que está al servicio del imperio, como en Argentina hay gente que está al servicio del imperio, en Brasil también, ¿no? Entonces, ese es un problema de lucha de clases. Nosotros no podemos equivocarnos con respecto a esto. Y yo termino diciendo algo. Lautaro tocó algo fundamental. ¿Cómo explicar la jornada del 6, 7 y 8 de julio de 2018? Para mí marca un quiebre. Pueblos en la calle levantando barricadas, paralizando el país, la capital, donde se concentra el poder durante 3 días, y el gobierno tuvo que hacer marcha atrás, sacar las medidas de aumento de los combustibles, incluso cayó el gobierno, el primer ministro tuvo que renunciar y su gobierno. A partir de ahí, una escalada de movilizaciones. En muchas manifestaciones vemos como queman la bandera norteamericanas, vemos los eslogans, muchas marchas fueron a denunciar frente a la embajada norteamericana, fueron reprimidas, ¿no? Entonces hay expresión antiimperialista. Ahora, que haya gente, como dice Jackson, de derecha a izquierda, no es propio de Haití nada más. Aquí en Argentina, en cualquier parte, hay gente que empezó desde la izquierda y pasó a la derecha. Incluso, como bien dijo Fidel Castro en algún momento, el comandante, la revolución es como un tren. Algunos lo toman desde la primera estación y llega al final, otros bajan durante el camino, otros suben durante el camino. No es propio nuestro nada más. Pero hay compañeros, hay militantes, hay ideología clara y hay gente que ofrecieron su vida, hay gente que sigue ofreciendo su vida. Hay que respetar esto. Yo realmente valoro muchísimo. En el año 69 hubo una guerrilla en Haití armada contra Duvalier, existió el Partido Unificado de los Comunistas Haitianos, hubo en 1934 una obra de un análisis, se llama análisis esquemático, que presentó Jacques Roumain, el fundador del Partido Comunista Haitiano. Hay ideología, hay fuerza, la derecha también tiene su ideología. Y no hay que confundir clases dominantes con ideología dominante. No es cierto que el pueblo haitiano tenga en su cabeza la ideología del capitalismo, del imperialismo. Yo no creo que sea así. Que haya confusión, evidentemente en cualquier parte no hay ningún proceso puro. Yo quería solamente rectificar, no había dicho que no hay ideología en Haití. Creo que hay una quizás la palabra farta era incorrecto. Creo que deberíamos tener una educación, no sé cómo explicarle, pero para poder hacer a la mayoría de las personas entender exactamente qué es el capitalismo, qué es el imperialismo. A pesar de todas esas expresiones, un psicólogo puede decir claramente que el pueblo no hace nada que está que descargándose, hacer pasar sus frustraciones. Después de la frustración, bueno, karma por un momento y sigue repitiendo la misma cosa. Lo que pasa, por ejemplo, entre 2004 con lo que terminó, obviamente, con la salida de Jean Bertrand Aristide,
esto pasó también hace siglos, en los fines del siglo XIX, pasó la misma cosa. Y a veces, en muchos casos, lo que pasaron no tiene un fundamento, o digamos, no tiene un base teórico antes de hacer. Creo que Jean-Louis Barthé había dicho también esto en su libro. La descolonización de Haití, o la liberación de Haití por la Francia, era una lucha en base a conciencia, no tenía un fundamento teórico. La teoría después empezó a aparecer después de la revolución haitiana. Al contrario. Yo no comparto eso, porque para mí, yo quiero responder algo. La revolución haitiana para mí es un hecho inédito en la historia. Es una de las páginas más gloriosas y responde a conciencia y a una ideología revolucionaria, y los esclavizados no tenían libros ni nada por ese estilo y protagonizaron una de las más bellas revoluciones en el mundo. Las masas son las heroínas, las conducciones son elementos pueriles a veces. No hay revolución sin masa. Estoy totalmente de acuerdo. Solo quiero decir que hay una falta de sensibilización sobre las ideologías para evitar que las luchas no terminan como un descargo de frustraciones, sino verdaderamente una lucha que persiste. A mí me gustaría escuchar al maestro. Dale, Lautaro. Chicos, yo que la verdad invito, porque desafortunadamente tuvimos ese tema de la conexión que, bueno, me dejó muy triste, la verdad, porque mi campo de estudio también es Caribe, pero Cuba en especial, entonces es algo que me mueve muchísimo, además de, bueno, de toda la región, de la composición de la región, y es donde yo me ubico, entonces es lo que más me genera encantamiento. Lautaro sabe muy bien, Jaque también. Ahora, Henry, quiero invitarlos a volver a esa charla con tranquilidad. Voy a invitarlos otra vez porque para mí tenemos mucho, pero mucho a hablar. Lautaro, yo quería saber mucho cómo está la situación. Estoy como que muy mal porque nos pasó todo esto de la conexión, muy triste. Bueno, mismo. lo vamos a hacer otra vez, no te hagas, porque me gustaría... Eso es propio de Haití. La historia siempre se come la actualidad. Eso es parte del país. No es un problema... Cuando yo me encuentro con las personas que están estudiando el lugar que yo, bueno, de mi tesis, Henry hablando de Cuba y hablando de Fidel, que es algo que toca profundamente mi tema, y bueno, no necesito ni decir lo que pienso, pero bueno, yo voy a invitar a los tres, y para mí el debate acerca de, bueno, uno más o menos me va por el lado del hegeliano, voy a poner en términos de materialidad, me parece que ya que va por el lado hegeliano de la formación de la idea antes de la praxis, Henry va por el lado de que hay que cambiar la materialidad para cambiar la mentalidad, que es una discusión maravillosa. Y bueno, tengo mi compañero Lautaro, que así como yo estamos ahí, seguimos estudiando la región, y que me encanta, que soy enamorada. Voy a invitar los cuatro otra vez, con todo cierto, y que no pase ningún error de conexión, prometo a ustedes. Fue un gustazo. Lautaro, suerte después, contame lo que está pasando, ya que seguimos. Muy bueno saber que sos un joven hegeliano como un día fue Marx. Henry, un gustazo saber que está tan vinculado a Cuba y la mentalidad desarrollada bueno, voy a poner por el comandante Fidel Castro, así que gustazo a todos, y seguimos en la lucha porque hay que seguir escribiendo y hablando de lo que sabemos
y derecho de lo que es el imperialismo. Gracias, muchachos. Gracias. Un gran abrazo a todos. Gran abrazo, gente. Qué gusto haberles visto. Un abrazo a todos. Volvemos.